La Ilustre Municipalidad de San Rosendo presenta Sesión del Consejo Municipal. Ponemos de pie entonces, por favor. En nombre de Dios, nuestra familia y nuestra comuna, damos inicio al Consejo Extraordinario para tratar los temas expuestos en citación de tabla. Gracias. Quisiera hacer un cambio en la tabla, el punto número 2, para optimizar los tiempos del funcionario que hemos citado, que es don Cristian Buchholzer, jefe del Departamento de Administración y Finanzas de Educación. ¿Puede pasar, don Cristian, por favor? Se le hizo entrega a concejales de la modificación presupuestaria número 20, la cual en concreto pide un aumento en transferencia de cuentas corrientes para la contratación de pólizas de seguro para bienes municipales, me refiero a los vehículos. Hicimos una licitación y nos quedamos cortos. En realidad todas las empresas nos piden más dinero del que teníamos presupuestado. Y en el caso de transferencias a educación, estamos solicitando 20 millones de pesos y por tanto, independiente de los 5 días que tuvieron para hacer consultas, se encuentra acá don Cristian. Está también el jefe de la unidad de control, que nos pudieran explicar por qué se produce la diferencia. Básicamente es porque nosotros teníamos más dinero comprometido dentro para financiar el Departamento de Educación durante este año, y ese monto no estuvo estipulado en el presupuesto general de la Municipalidad de San Rosendo. No obstante, sí en el presupuesto de Educación. Tiene la palabra don Omar, don Nelson, don Felipe. Don Felipe Sánchez tiene la consulta. No tengo consulta. Gracias. Don Jaime Quiroz tiene la palabra. Gracias, alcalde. No tengo consulta, alcalde. Gracias. Don Joaquín Sangüesa. No, alcalde, no tengo consulta. Gracias. Don Gabriel Sepúlveda. Gracias, presidente. Buen día. Buenas tardes, don Cristian. Consulta. Esta modificación, la número 20, estamos traspasando desde el municipio, porque es la 20 de la DAF, a educación. Son 20 millones que se incorporarían más a educación. Estamos rebajando distintas partidas que ya habíamos aprobado. Mi consulta es, presidente, hace una semana, si no me equivoco, transferimos 17 a educación. Cuando aprobamos el presupuesto, nosotros aprobamos el total de dineros a educación. Ahora, ¿en qué nos estaría faltando o qué es lo que hay que cancelar? Que se necesitan 20 millones de pesos más, siendo que la matrícula se mantiene, los profesorado también. ¿Cuáles son las mayores diferencias que nos puede llevar a esta modificación? En este caso, más que nada, el tema que tenemos nosotros, el déficit que tenemos en educación, ¿cierto?, de pagar las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y las cotizaciones voluntarias. Eso es, en este caso... En realidad, yo voy a explicar esa parte un poco, que en el fondo siempre se necesitó esta plata, pero no estuvo presupuestada en el presupuesto general de la municipalidad el año pasado, porque los respaldos que tenían daban cuenta de que no podíamos ponerlo aprobado, porque no lo teníamos. Entonces, yo creo haberle explicado en la modificación general del año pasado que se iba a aprobar con tanto monto, pero aún sabiendo que nos iba a faltar dinero. Además, quiero sumar algo, el tema del paro docente igual es un tema que está gravitando ahí en el tema, pero que no es el grueso. Pero básicamente no tiene que ver con nuevos, digamos, gastos que tenga, sino que los que siempre se tuvieron y que no estuvieron presupuestados de un año para otro. Es decir, lo que se está pidiendo aquí por los 20 millones para pagar son gastos que son solamente de este año, ¿no hay nada de arrastre? No, nada de arrastre, son gastos del presupuesto de este año. Sí. Eso, gracias. Sí, lo otro, concejal, ya que lo hizo la consulta, con respecto a las partidas que se rebajan, que por cierto por algo hicimos modificaciones en su momento, las vamos a pasar cuando hagamos gran parte de ellas las vamos a pasar cuando hagamos la repartición de los fondos del FIGEM. Ahí vamos a recuperar esas partidas. Don Omar Rosa tiene la palabra. Gracias, presidente. No, esa era mi consulta. ¿De dónde íbamos a sacar los recursos si ya los teníamos ahí, ¿no es cierto?, para esto, llamémosle microproyectos, ¿no es cierto?, que teníamos ahí, como por ejemplo para la grabación de... El consejo. Sí, entonces todo esto, la señalética. Entonces, si le vamos a rebajar, entonces chuta, o sea, nos vamos a quedar con eso ahí, llamémoslo en status quo, porque no vamos a tener recursos. Pero si usted dice que ya lo vamos a reponer ahí,
No, no tengo problema, alcalde. Gracias, don Esa Omar. consulta. Don Nelson Bermeo. La consulta es de los dineros estos, para considerado también los paros que hubieron. ¿Hay descuento en estos paros que se hicieron? Es una consulta. Bueno, por el paro, ¿cómo se llama? Nos significaron alrededor de entre 6 y 7 millones de pesos, menos. Eso fue lo que nos significó el paro que hubo acá. Ya. Sí. O sea, ese dinero ya no se les contó a los profesores. No se les contó a los profesores, sino que llegó menos en este caso por la subvención. Ya, Y a la vez, en este caso, tenemos que cancelar, pues, igual. Igual tenemos que cancelar los sueldos. claro. Allá. Ese es el tema. Bueno, ya. Eso. Ya, tenemos entonces tiempo para votar. Don Felipe Sánchez tiene la palabra para votar. Apruebo, presidente. Gracias, don Jaime Quirós. Apruebo, alcalde. Don Joaquín Sangüesa. Desaprobó, alcalde, porque justamente en esto estamos viendo el tema de las cotizaciones voluntarias y según la información que yo manejo de la fiscalización, en este caso de la Intendencia, de la Superintendencia, hay varios temas ahí pendientes y no quiero que con esto se pueda Regularizar. regularizar. ¿No algo le interesa que se regularicen las No, cotizaciones de los sí, funcionarios? sí me interesa, ¿Sí? pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no esperamos mejor el informe, Ya. en este caso, de la Lo que Superintendencia? pasa es que las cotizaciones se pagan mensualmente, concejal. Probablemente ¿Y por qué no se ni pagaron? siquiera son periodos que correspondan a este alcalde. Tengo yo la información. Pero Tiene la palabra don Gabriel Era Sepúlveda. concejal. Presidente, recién consulté el hecho de que usted, si habían deuda de arrastre, y usted dice que hay deudas que no son, recién lo comentó, por eso me queda la duda. Pero no son para pagar esas cotizaciones. Claro, no, son son situaciones bien aisladas y al final todos los pagos de los fondos del personal está cancelado si son cosas bien puntuales como un seguro de cesantía, 10.000 pesos, 5.000 pesos, eso es. Pero pero tú te refieres a lo de antes. Claro, ¿sí? pero el grueso en sí, están todos los docentes tienen pagados sus cotizaciones. Claro, y hay que mencionar una cosa, que no son, en este caso, cotizaciones voluntarias, son cotizaciones de seguro de cesantía. Ya no hay aquí nada de COPEU, ni Caja de los Héroes, ni fondos propios de prevención, previsionales. Ya. Rechazo, presidente, ante la misma investigación que está de parte de la superintendencia, lo que señalaba el concejal. Si tengo las dudas con lo que va a pasar, voy a pedir después informe, ya sea vía transparencia, con respecto a qué pueden ser los montos. No desconfío de lo que señala don Cristian, encuentro que lo que usted nos está expresando es bien, pero la primera pregunta que hice fue una respuesta y después otra. Si bien hay pagos Es que no atrasados, se está hay pagando pagos eso. atrasados. No vamos a pagar eso. Bueno, yo No pregunté vamos a si hacer había eso. pagos atrasados. Pero concejal, la respuesta fue correcta. Nosotros no vamos a pagar. Si la superintendencia algún día dice que hay pagos, bajo ese concepto se tendrá que pedir la habrá que modificación y pagar. regularizar, claro. Pero en este momento no se está pidiendo dinero para eso. Bueno, rechazo, presidente. Don Omar Rosa tiene la palabra. O sea, los dineros son actualmente para pagar Lo que se genera mes a mes. lo que se genera mes a mes con el gasto de los profesionales. Efectivamente, lo que se propone. Ya, en aquí el no hay presupuesto. indemnizaciones ni nada de eso. Nada. Ya. Siendo así, con la anuencia de Cristian, yo voy a aprobar porque es para los profesionales que están en la educación actualmente. Gracias, don Omar. Tiene la palabra don Nelson Bermeo. Aprobar. Tiene. Gracias. ¿Se da por aprobado entonces? Gracias. Listo. Gracias. Sí. Permiso. Muy bien. Le vamos a pedir entonces a don Eduardo Rebeco que haga... Bien, como venimos hablando desde el año pasado con respecto a la ley 20.922, que modifica las plantas municipales y además tiene diferentes grados desde el año 2017 en adelante, y en ese mismo contexto que debemos recibir la opinión de parte del comité bipartito, durante la mañana llegué a la determinación de que en realidad nos vamos a tomar 3 consejos para poder analizar el tema. En el actual consejo le pedí a nuestro abogado asesor que nos explique algo que a lo mejor los concejales saben, pero que es bueno recordar, que es el espíritu de la ley, básicamente cuáles son las etapas que ésta tiene y en cuál nos encontramos hoy en día. Añadido a eso, se les entregó la propuesta, en este caso del alcalde, tal y como lo estipula la ley,
Luego, durante el día de hoy, se le va a enviar un oficio al comité bipartito informándole de la misma propuesta que ustedes están tomando conocimiento hoy día, para que ellos tengan su pronunciamiento, ojalá lo más pronto posible, y así poder llamar a un consejo que, por cierto, igual es público, y que ellos manifiesten su opinión con respecto a la planta que está presentando el alcalde. Y una vez que tengamos la resolución de ellos, la opinión, digamos, más esta presentación que está hoy día, en base a las consultas que pudieran hacer, que no son tantas, por cierto, porque la cantidad de elementos que están en términos de diferencia con la actual planta no es tanto, entraríamos a un tercer consejo en donde se debería votar la propuesta, en este caso, del alcalde. Tiene la palabra entonces don Eduardo Rebeco para dar la explicación. Alcalde, antes de eso, una consulta. Se suponía que hoy día está el comité bipartito junto a nosotros en este consejo. Por eso le digo, tomé la determinación en la mañana, como ellos no tenían conocimiento solamente de la propuesta que ellos ya habían hecho al municipio, que pensábamos que era esa la que iban a mostrar, en realidad se van a pronunciar con respecto a esta propuesta, pero en el próximo consejo. Pero justo a eso quiero hacer, alcalde, si ellos no estaban informados hoy día, ¿fue porque el municipio no entregó la información porque no tenían idea de que ellos No, lo que pasa es que nosotros entendíamos que lo que tenían que dar a conocer era la propuesta que ellos nos presentaron como asociación, ¿ya? Y la diferencia que se generó es que en realidad se van a pronunciar con respecto a la propuesta del alcalde. Eso tengo entendido. Sí, eso. Pero continuamos entonces para que tomen conocimiento de la propuesta del alcalde. Alcalde, ¿esto tiene un plazo legal o...? El plazo es que si queremos que la planta se ejecute el próximo año, esta debería estar tramitada durante este año. Y eso implica que, según nuestros cálculos, máximo debería estar votada a lo menos en la primera semana de septiembre. Ya. Eso no. Ya. Tiene la palabra entonces don Eduardo Rebeco. Gracias, señor alcalde, señores concejales. Como bien saben, la ley 20.922 establece un procedimiento para la creación y modificación de las plantas municipales. Esta atribución antiguamente la tenían los alcaldes, pero se suprimió y después con esta ley se les devuelve a los alcaldes la facultad o la posibilidad de adecuar las plantas, modificar las plantas, que venía siendo un requerimiento también, un anhelo de la Asociación de Funcionarios de hacía mucho tiempo ya. Recordemos que la última modificación de planta se hizo el año 94 por la ley 19.280, pero ya han pasado demasiado tiempo como para poder readecuar las plantas, y había un anhelo en el antiguo artículo 110 de la Constitución Política del Estado, que después de las modificaciones constitucionales pasó a ser el 121, que establece, ¿cierto?, que la modificación de las plantas es por ley. Bueno, ahora esta ley precisamente le devolvió, en realidad no se las dio, se las devolvió a los alcaldes la posibilidad de establecer una planta municipal, y esto se hace a través de un reglamento que debe ser aprobado por los 2/3 del Consejo, oyendo a las asociaciones de funcionarios o los funcionarios si no están en asociaciones, y está sometido a un trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, y además está publicada en el Diario Oficial. Este reglamento de planta, esta nueva planta, tendría una vigencia al año siguiente después de haber sido publicada en el Diario Oficial. La planta va a tener una vigencia de 8 años y puede ser modificada en los 2 años siguientes a los 8 años, para entrar en vigencia, lógicamente, después de estar publicada el 1 de enero del año siguiente. Actualmente el plazo para publicar en el Diario Oficial caduca, termina el 31 de diciembre del 2019. ¿Cuáles son los principales objetivos y principios de la ley? Bueno, esta ley, recordemos, es de agosto del 2016. El principal objetivo de la ley es adecuar las plantas municipales a una realidad y necesidad local, es decir, municipal, comunal. Ese es el sentido de la norma. Mejorar los grados de los escalafones administrativos, auxiliares y técnicos. Esto se hizo durante los periodos 2017 y 2018. Promover la profesionalización de los municipios. En este aspecto, la ley estableció que los nuevos cargos que se creen, a lo menos mínimo el 75% de estos deben ser profesionales y técnicos, precisamente para profesionalizar la actividad, el quehacer municipal.
Luego también establece normas de responsabilidad fiscal y probidad en todo este proceso de fijación de planta. Ajusta finalmente el valor el gasto en personal a un límite legal vigente, que antiguamente era el 35%, ahora lo sube a un 42%, y también establece los procesos, ¿cierto?, de disponibilidad presupuestaria, responsabilidad financiera, lo que es el gasto público, para lo cual se deben considerar los ingresos propios y los gastos en personal de los 3 años anteriores, es decir, 2016, 2017 y 2018. Otra situación que señala la ley también, que se debe disponer del escalafón de mérito del personal, que debe estar vigente, debe estar actualizado para poder realizar esta planta, de lo contrario no se puede. Establece también casos de notable abandono de deberes del alcalde y de los concejales si la proyección de ingresos y gastos que se haya determinado con negligencia inexcusable, y para eso también establece que el director de control y el director de administración y finanzas incurren en responsabilidad administrativa por los informes que obligadamente deben emitir. Ellos deben emitir los certificados de cuánto ha sido el gasto en personal, cuántos son los ingresos propios y también cuál va a ser la proyección de estos gastos en los periodos que vienen más adelante. Ahora, la ley también estableció otros criterios que son muy importantes, porque obligó de contar con una política de recursos humanos y un reglamento de concursos públicos, que es la forma natural de ingresar a la administración del Estado, especialmente en este caso a las municipalidades. Entonces incorpora como un instrumento de gestión municipal la política de recursos humanos, y que debe estar contenida en un reglamento, y al contar con ese reglamento también es necesario establecer un reglamento de concursos públicos, insisto, que es la norma general para proveer los determinados cargos, sin perjuicio, ¿cierto?, de las normas sobre encasillamiento que establece la misma ley 20.092, el ascenso, si procede. La ley estableció que iba a haber para la aplicación de esta ley se iba a cuadruplicar el aporte al Fondo Común Municipal, cuestión que la verdad no ha sido así, porque lo dice expresamente la ley, de 218.000 unidades tributarias mensuales a 1.052.000 unidades tributarias mensuales, que cuadruplicando el aporte, lo que no ha sido. Esta norma también estableció una asignación profesional y otra directiva de jefatura, es decir, les dio una asignación profesional a todos los profesionales que laboran en el servicio público, y la estableció que esta tenía que ser similar a la que ya reciben otros órganos de la Administración del Estado. Para aquellos funcionarios que, sin tener el carácter de profesional, ejerzan funciones directivas o jefatura, se les estableció también, se les da también en la ley un aporte del 50% que les hubiese podido corresponder si hubiesen tenido la asignación profesional al haber contado con un título. Esta norma también aumentó los grados y mejoró las remuneraciones del escalafón técnico, administrativo y auxiliares, que están entre los rangos del 10 al 20 de la escala municipal de remuneraciones, y esto lo hizo a través de dos procesos. La ley es de agosto del 2016, ya en enero del 2017, quienes cumplían requisitos tuvieron un aumento de 1 grado, y al año siguiente tuvieron aumento del otro grado. En general, estos subieron 2 grados. ¿Qué hace la misma ley también? Favorece la incorporación a la planta de los funcionarios a contrata que cumplan requisitos. Los funcionarios a contrata que llevan cumpliendo más de 5 años en el municipio y que llevan más de 3 años cumpliendo una misma función, si en la nueva planta se establece un cargo similar al que ellos están ejerciendo, pasan de pleno derecho a ocupar ese cargo nuevo que se establezca en la planta, sin necesidad de concurso ni nada, sino que de pleno derecho. Esto era una prerrogativa que se les dio a los alcaldes para poder, ¿cierto?, considerar de alguna manera los funcionarios que llevan tanto tiempo trabajando a contrata.
también... Me gustaría que explicara ahí condicionado al porcentaje de profesionales que se ingresan. Ah, no, claro, no. Sí, es que, a ver, es que aquí hay dos cosas. Primero, no es que las contratas tengan el derecho a pasar de pleno derecho, o sea, no tengan tengan el derecho de pasar directamente a la planta. Primero tiene que crearse el cargo en la planta, y ahí pasan. Ahora, también esto va a depender, porque como ellos no son profesionales, o sea, las contratas generalmente se ocupan en grados administrativos, auxiliares, y al crear cargos que no son profesionales, se debe cumplir con el porcentaje que señala la ley, es decir, el 75% deben ser profesionales y técnicos, o técnicos. Entonces eso limita grandemente la posibilidad, porque si nosotros quisiéramos aplicar esta norma y otorgarle el derecho a las 4 personas que cumplen este requisito aquí en la municipalidad, que son 2 auxiliares y 2 técnicos, 2 auxiliares y 2 administrativos, necesariamente para crear estos 4 cargos necesitábamos crear 20 cargos en general, y los recursos lamentablemente no dan. Lo otro, también prioriza la contratación. Bueno, primero, pasar a la planta a los funcionarios de contrata que cumplan requisitos. Segundo, priorizar las contratas de los funcionarios que prestan servicios a honorarios. Eso también se establece en la ley, que debe estar dentro de la política de recursos humanos y de concurso. Por último, modificación al límite del gasto en personal. Ya lo dije, el gasto en personal de la nueva planta sube de un 35% a un 42%, y el gasto en personal a contrata pasa de un 20% a un 40% del todo el gasto de la planta. Ahora, como principio general, la implementación de la ley en ningún caso puede significar un detrimento, término de servicio, disminución de remuneraciones, etcétera. Y los funcionarios siempre van a mantener el tiempo de antigüedad en el grado. Estos son los principios generales de la ley. La ley 20.092 ya ha tenido aplicación. Ya los auxiliares técnicos y administrativos ya subieron, los que cumplían requisitos ya subieron los 2 grados que establecía la ley. Ahora viene el proceso de presentación de la planta, y luego viene otro proceso que es cómo se llena, cómo se completa esa planta. La nueva planta, la regla general sigue siendo el concurso público. Esa es la regla general. Salvo que exista la facultad o la posibilidad de que pasen directamente por aplicación de la ley, ¿está cierto? Que pasen directamente a la nueva planta los funcionarios que llevan más de 5 años la administración en la municipalidad, y más de 3 en el mismo servicio, que pasen directamente, sin concurso, porque vienen de afuera. Y lo otro es el ascenso, es decir, siempre se prioriza el encasillamiento y el ascenso por sobre el concurso público, pero la regla general es el concurso público, salvo que cumpla requisitos para ingresar de alguna de las otras formas que le señala la ley. Eso es, en términos generales, los principios de la ley, y que a los cuales la Contraloría revisa que se cumplan en definitiva. Existe instructivos de la Contraloría General de la República por los cuales se señala cómo debía hacerse, de la Subdere también, cómo deben realizarse, cómo deben hacer el reglamento. Esto se hace a través de un reglamento, es decir, se establece la fórmula de cómo se van a completar los cargos, señalando primero cuáles son los principios de la ley, luego cuál es la planta actual. La planta actual de San Rosendo tiene 21 funcionarios, y al 94 tenía 17. Por modificaciones legales se han incorporado 17, 21, 4 cargos. Si me apuran, el administrador municipal, el juez, hay algunos directivos que el SECPLAN, y algunos que obligó a integrar dentro del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es la que contempla los 5 cargos directivos que debe tener una municipalidad.
y ahí completamos los cuatro cargos. Y nosotros tenemos también una situación especial con una profesional de obra que se incorpora como profesional de obra, no obstante ser un cargo que no estaba creado y se extinguió con el señor Vera, pero se llamó nuevamente a concurso. Pero como hay derecho adquirido allí, ella pasa directamente como profesional de obra por la aplicación de una norma que estableció por ahí un artículo, no recuerdo exactamente, puede ser el 5º transitorio de la 19.280, que estableció que los cargos que estuvieran en ejercicio se mantendrán incorporados a la planta. Así que por ese lado, esa es la situación de la planta actual, de los 21 cargos que hasta el día de hoy se establecen. Bueno, y la propuesta de la nueva planta propone crear tan solo 6 cargos. De esos 6 cargos, 5 son profesionales o técnicos, con un 83,3%, es decir, se está cumpliendo con el requisito que establece la ley. Bien, doy cuenta de que se les entregó entonces en un formato planilla Excel la planta actual y también la propuesta de la... Doy cuenta entonces de que se le entregó en un formato Excel la planta actual y también la planta proyectada por este alcalde, y también se les entregó el reglamento que fija la planta de personal de la Municipalidad de San Rosendo. Paso a explicar la determinación, que sería la siguiente. Primero, la facultad del alcalde de subirse 1 o 2 grados, yo la desecho por la simple razón de poner por sobre el interés personal el interés general, que tiene que ver no con los que estamos acá, sino que con los ciudadanos de San Rosendo y con las múltiples necesidades que tienen en las diferentes áreas. Creo que sería majadero explicar todas las falencias que tenemos en la comuna, por ejemplo, en términos de salud, educación, y es de la misma cartera de donde salen los recursos. Por tanto, el alcalde en esta oportunidad no, y por los próximos 8 años estaría grabando en un grado 6 el grado del alcalde, no subiéndose el sueldo, prácticamente, para decirlo derechamente. Si hemos considerado el poder tener un directivo en obras municipales, toda vez que la dirección de obras en la municipalidad no estaba creada, y en esta oportunidad sí se crea, que es lo lógico, todas las municipalidades tienen una dirección de obras. Nosotros teníamos simplemente un profesional encargado de obras y ahora se crea la dirección de obras. Por tanto, creemos que tiene más que fundamentos para poderla crear. En la Secretaría de Planificación, en el área de SECPLAN, se crea un cargo que es un profesional del área de la construcción, arquitecto o ingeniero, con un grado 10, que nos permitiría hacer el seguimiento de periodos alcaldicios y también entre periodos alcaldicios, en el mismo periodo de los alcaldes, poder hacer seguimiento a los proyectos que estén iniciados en otros periodos y los que pudieran nacer. Recordar que una de las grandes falencias que tiene nuestro municipio es que al no tener recursos, a lo que más apostamos es a obtener esos recursos de fuentes externas, y por tanto no tener un equipo de SECPLAN, que yo lo he explicado en demasía, esto implica precisamente que la comuna no avanza. Entonces, con esto estaríamos dando cumplimiento a eso. Independiente del alcalde que esté, siempre va a existir un profesional que pueda llevar adelante los proyectos y contar al consejo, al nuevo alcalde o a los que estén en qué está el municipio, proceso de desarrollo precisamente. Después, hay una ley que nos obliga a tener un secretario de abogados en el juzgado de policía local. Eso tiene que quedar expresado en la nueva planta, y por tanto también ahí hay recursos que se consumen en ese profesional, independiente de que uno lo pueda instalar o no instalar, ¿ya? Pero tiene que estar expresado en la nueva planta. En la unidad de tránsito también se dejan 12 horas, que es lo que hemos averiguado, para el médico. Y recordar que esto es algo que nace también de acuerdo a la necesidad que tiene la comuna de buscar más ingresos. En el mismo Consejo Municipal se ha planteado muchas oportunidades el hecho de instaurar la unidad de tránsito, que nos permita tener ahí, dar las licencias de conducir, y eso nos permitiría más ingresos y por tanto pensar que en un futuro próximo pudiéramos estar, en vez de estar contando, las penurias de no poseer recursos, decir que esto es una fuente de ingresos para nuestra comuna. Por tanto, se crea el cargo de médico del psicotécnico con 12 horas para poder cumplir con esas tareas. Y hay una jefatura también con título técnico, grado 11,
para guiar la unidad de tránsito. Y eso es básicamente para poder tener una oficina en donde exista la jefatura, una secretaria y también está el médico. Por cierto, lo que ideamos para el futuro es que de parte de los conductores que deberían tener la licencia, ellos tomen las pruebas, pero debería haber ahí una persona que lleve adelante todo lo que tiene que ver con el área técnica y de la responsabilidad que conlleva el tener el área de tránsito, por cierto, que nunca la ha tenido la municipalidad, pero que lo vemos como de forma auspiciosa el hecho de poderla constituir. En los cargos administrativos se aumenta un cargo producto de haber ingresado profesionales, solamente nos da lo que explicaba Eduardo recién, que es el hecho de poder pasar a una persona que esté a contrata, de la que tenga la mejor calificación, y otros argumentos ahí que pudiera pasar de pleno derecho a ocupar el grado de planta en grado 3, en el mismo grado que ocupa actualmente, pero solamente nos daría, lamentablemente, para poder acoger ahí a un solo contrata de los que tenemos, de los 4 que tenemos, porque la cantidad de profesionales que ingresamos a la planta no nos da para poder seguir aumentando. Recordar que en lo que ustedes tienen dice que el porcentaje de profesionales cumple con un 83%, pero el otro porcentaje no nos da, con eso no nos da para tener a 2, sino que solamente 1 en concreto. Bueno, tal y como les dije en un principio, no son tantos los cargos que se crean, pero en lo personal considero que son benéficos para el futuro. Y el futuro no es solamente lo que pudiera restar de este periodo alcaldizo, que es 1 año, sino que estamos hablando de hecho la planta dura 8 años. O sea, el pensar en crear la dirección de obra, que además quedaría un grado de profesional ahí para poder tener un hito de obra. Muchas de las críticas que tenemos son que no se hace una buena inspección de obra, porque es la misma profesional la que actúa como jefe del departamento, como inspección de obra y además como administrativo, es la única que conoce los temas. Cuando el profesional encargado de obra, en este caso director, en un futuro no esté, lo va a poder subrogar a alguien que sí tenga la profesión. Actualmente nosotros no tenemos a alguien que tenga la profesión de arquitecto, constructor civil u otro fin, ingeniero civil en este caso, para que pueda cumplir con la subrogación de la persona cuando no está, en el caso del directivo. Eso es, no sé si quisieran hacer algún comentario, tiene la palabra don Felipe Sánchez. No tengo comentario, presidente. Don Jaime Quirós. Gracias, alcalde. Me gustaría rezar lo más ¿Sí? profundo, alcalde, para poder comentarlo. Ya. Don Joaquín Sangüesa. No hay comentario, alcalde. Yo creo que la próxima sesión ya tendremos esto Ya. más o menos. Gracias, don Gabriel Sepúlveda. Voy a esperar la reunión que tenemos de comisión, ver qué nos presenta el comité, que está citado para ese día, y estudiar lo que se nos entregó hoy día, presidente. Ya, don Omar Rosas. Gracias, presidente. No, lo mismo, presidente, salvo por la exposición del abogado, ¿no es cierto?, y la suya, en referente a la fijación, ¿no es cierto?, de las plantas de personal de la Municipalidad de San Rosendo. Así es que me gustaría tener una opinión cuando también conversemos con los funcionarios municipales, porque en democracia hay que escuchar las dos partes. Entonces creo que es bueno también escuchar la otra parte para tener así una opinión informada, como dice la radio por ahí. Así es que eso, presidente. Bien. Don Nelson Bermeo. Yo solamente decir que me parece muy bien la exposición del señor abogado, y en la cual se están subiendo 4 cargos, que es importante porque en otras reuniones voy a manifestar cuáles son las necesidades que hacía falta, porque hay muchos temas que no se hacen aquí en San Rosendo, vale decir, más claro en el sector rural, por el hecho de no tener la dirección de obra, por ejemplo, como una planta que esté funcionando como debe funcionar, no como un encargado de obra, ¿no? ¿Ah? Eso. Debo decir que en el transcurso del tiempo que llevamos estudiando esto, bueno, aparecen muchas cosas que siempre están condicionadas a la disponibilidad presupuestaria, que hasta el momento nosotros nos ajustamos porque en realidad el que ha entregado la disponibilidad presupuestaria es el jefe de finanzas en concordancia con el director de control. Ahora, entenderán que no es el alcalde que le dice yo necesito tanta plata, sino que más bien del estudio que ellos hacen nos dicen cuánta plata es la que queda disponible. Para su conocimiento, decir que la ley efectivamente cambió, se cuadruplicó el aporte del Estado al Fondo Común Municipal, pero ese aporte en realidad no era mucho dinero. Para la Municipalidad de San Rosendo significó 50 millones de pesos.
O sea, una vez más el Estado nos entrega una ley que viene desfinanciada. 50 millones de pesos son 2 profesionales, eso es, ¿ya? Y al hablar de eso, entonces le estamos echando mano ¿a qué? A los pocos ingresos que ingresan a la Municipalidad de San Rosendo. Insisto, yo quiero terminar un poco la presentación que se acaba de hacer, que tiene que ver con la visualización que uno hace como un vecino más, ¿ya? Ahora me toca ser alcalde, le he dicho en demasía a mucha gente que, independiente que yo sea el alcalde ahora, sí tengo una responsabilidad porque mi hijo, yo voy a seguir viviendo aquí, mis hijos siguen acá, todos mis vecinos siguen acá, y por tanto lo que hagamos ahora va a repercutir en el futuro así de simple, ¿ya? No tiene que ver con el interés general de todos los ciudadanos, y por tanto creemos que esta es pensando en el futuro de San Rosendo. Por ejemplo, habíamos dicho pensar en el fomento productivo también, ¿por qué no pensar en un ingeniero comercial? Que en realidad en vez de que le esté ayudando a alguien externo o alguien que a lo mejor se aplique en un área, un ingeniero comercial, ayudándose en los proyectos de fomento productivo. Ese es el ideal, no lo pudimos poner acá. O la gente de obras, por ejemplo, con tanto trabajo que tienen, haber puesto un técnico ahí. Marco también me comentaba que ellos necesitan un contador auditor dentro del área de finanzas, Marco es el único ahí dentro del área de contador, y que necesita para hacer las auditorías internas que ellos tienen, o algunos procesos que tienen que ver netamente con descargar lo que él está haciendo como jefe. Imagínate, no están esas cosas. O sea, todo lo que hemos hecho ha sido en base a una falencia y no al tincómetro. Y importante también, ahora que van a tomar la opinión que yo les recordar también que les entregué la ley, es la opinión de los funcionarios municipales, ¿ya? La opinión del comité bipartito. Pero en definitiva lo que se vota es la propuesta del alcalde. Ahora quiero decir otra cosa. ¿Por qué lo pusimos a 3 consejos? Porque nosotros igual vamos a recibir esa opinión por escrito en este caso del comité bipartito, y probablemente va a aparecer algún cambio dentro de lo que nosotros le hemos presentado hoy día, si es que, digamos, lo podemos ajustar. Si es que aparece una nueva forma o sea, una visión diferente de lo que piensan los funcionarios, pero lo que es inamovible es el grado del alcalde. El alcalde no se cambia el grado por lo antes manifestado. Alcalde, ¿será posible que los manden esto a través de un correo para que sea digital y no en papel? Ningún problema. Una consulta. Dice 3 administrativos, grado 13. ¿Cómo qué cargos serían esos? Administrativos no son distintos, claro. Son genéricos. Sí. Y auxiliar dice abajo, tiene que ser algún chofer, no sé. Auxiliar vacante, ¿No? no, pero ojo, que lo que pasa es que dice que está vacante porque lo estamos supliendo ahora. Ya. Bruno. Esto no se ha llamado... Perdón, le explico. Se crea un solo cargo administrativo y auxiliar ninguno. Lo que pasa es que hay uno vacante todavía, que es un grado 17. Sí, don Miguel, sí. Bien, damos por terminado el Consejo Municipal. Muchas gracias. Ha sido la sesión del Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Rosendo. Más información en nuestro sitio web y las redes sociales.